Hola, soy Ufidi. En este tutorial vamos a ver todos los tipos de landing pages habidos y por haber. Y si no sabes qué es una landing page o página de aterrizaje, haz clic en este otro tutorial. No solamente vamos a ver una gran cantidad de tipos de landing pages, sino que los vamos a clasificar en función de múltiples criterios para que así puedas elegir cuál es mejor en función de lo que necesitas. Vamos a ver los tipos de landing pages según la etapa en tu embudo de conversión y ventas, los tipos de landing pages por campaña de marketing, los tipos de landing pages según formato y ubicación y por supuesto también según la oferta o el contenido que presenten. Comencemos con los tipos de landing pages según la etapa en tu embudo de ventas o conversión. Y la primera es la página de próximamente o lanzamiento. Estas páginas se utilizan con páginas web en construcción o en remodelación o incluso cuando ha terminado un evento o aún no ha comenzado y se está anunciando lo que va a ocurrir próximamente. Se va a relanzar o lanzar la página web o se va a relanzar o preparar un evento en cuestión. Es habitual incluir contadores, enlaces a tus redes sociales, pero sobre todo un formulario de suscripción para que la gente pueda apuntarse y recibir la noticia de cuándo por fin estará disponible aquello que estás preparando. La siguiente es la splash page o página de bienvenida y es con diferencia la landing page más sencilla de todas. Esta página de aterrizaje no se utiliza tanto para captar suscriptores, sino para filtrarlos en función de una serie de criterios, como por ejemplo su edad, su geografía o cualquier otro criterio que quieras utilizar para después proporcionarles el contenido de tu página web. Mira por ejemplo la splash page de Jack Daniels, en la cual se solicita la confirmación de la mayoría de edad para poder acceder después a la página principal. Dado que estas páginas de bienvenida suelen preceder a tu homepage o a la página en la cual el usuario esté aterrizando, pueden ser utilizadas en cualquier etapa de tu embudo de ventas. No obstante, la he colocado aquí muy al comienzo del embudo porque es habitual utilizarlas en las páginas de inicio. Asegúrate de que tengan un mensaje muy sencillo y directo para que el usuario sepa exactamente lo que le estás pidiendo, un criterio de segmentación o una oferta que le estés presentando, para que así haga directamente clic en la opción adecuada y pueda continuar. La siguiente es una página de transición o click-through rate y por definición esta es una especie de intermediaria entre nuestro anuncio, email o fuente de tráfico y en la página de destino realmente en la cual queremos que el usuario convierta, o lo que es lo mismo, nos dé sus datos de suscripción o compre. Por norma general pueden tener cualquier tipo de formato o contenido, pueden ser páginas de venta, pueden ser las fichas de producto de tu e-commerce, pueden ser los resultados de un buscador de viajes o un buscador de seguro o algo por el estilo, o por supuesto pueden ser una página de captura o squeeze page que dentro de un momento vamos a ver. La cuestión es que le planteamos un mensaje y el usuario tan solo tiene que escoger la opción adecuada, hacer clic en el botón para después pasar a la siguiente etapa. Mira por ejemplo una de nuestras páginas de contenido para nuestros suscriptores de correo electrónico. En este caso les estamos proporcionando un tutorial en vídeo, pero justo debajo podemos ver un sencillo botón para que descubran, si lo desean, una de nuestras formaciones de pago. O mira por ejemplo en nuestra e-commerce saiko.shop una sencilla ficha de producto en la cual pueden hacer clic en el botón de compra y después, eso sí, acceder al correspondiente carrito. O por ejemplo aquí tienes el buscador de Vueling con una serie de resultados de vuelo. No tenemos que comprarlo aquí, tan solo tenemos que seleccionar el vuelo que queremos para después seguir los pasos correspondientes. Y ahora sí, la siguiente landing page es nuestra página de captura o squeeze page, que significa literalmente apretar. Estas son las páginas de aterrizaje por excelencia y su objetivo es capturar los datos de contacto de los visitantes para convertirlos así en prospectos de nuestro negocio. Fundamentalmente se les suele pedir a través de un formulario su nombre y su email. Habitualmente estas páginas incluyen un lead magnet o imán de prospectos y es básicamente algo que ofrecemos a nuestro usuario o visitante gratuitamente para que a cambio nos facilite sus datos de contacto. Puede tratarse de un cupón de descuento, una suscripción gratuita a nuestro boletín de noticias, un ebook especializado, un webinar o un curso gratuito, una demo gratuita de nuestro producto o servicio y así un sinfín de posibilidades con tal de convencer al usuario de que nos facilite esos datos para entonces sí poder contactar con él a través de email marketing y a través de nuestras campañas de retargeting. La siguiente landing page en nuestro embudo de conversión es la página de generación de leads o clientes potenciales. Esta página se parece muchísimo a una página de captura o squeeze page y a menudo es utilizada indistintamente. Sin embargo, estrictamente, la página de generación de leads tiene el objetivo de cualificar y segmentar aquellos prospectos que realmente
tienen intención de compra. O lo que es lo mismo, tienen el objetivo de transformar un lead cualificado por marketing en un lead cualificado por ventas, un MQL o Marketing Qualified Lead en un SQL o Sales Qualified Lead. Por eso son páginas que te recomiendo utilizar con tus propios suscriptores para ofrecerles un lead magnet y así asegurarte de que están interesados en tu oferta o producto. Por eso los formularios de suscripción de estas landing pages suelen contar con más campos, porque el objetivo es recabar más datos que nos permitan asegurarnos del verdadero interés por parte de nuestro prospecto. Mira, por ejemplo, una de las páginas de generación de leads de Mixa Network, uno de mis clientes, en este caso la página de desarrollo web. Están planteando su servicio de desarrollo web a sus usuarios y concretamente tienen un formulario bastante elaborado para asegurarse de que aquellos que se apuntan están realmente interesados. Y mira, por ejemplo, una de las páginas de generación de leads de Suketi, uno de mis antiguos clientes, en la cual les ofrecemos un ebook y les pedimos una serie de datos complementarios además de su email, como por ejemplo su número de teléfono. Y por supuesto tenemos aquí una página de captura de HubSpot, en la cual igualmente se pide al usuario que se cualifique con más datos de contacto para así asegurarnos de que es un cliente potencial realmente cualificado por nuestro departamento de ventas. Algunos de los datos que se suelen pedir en estas páginas de generación de leads son el número de teléfono, el nombre de la empresa, el número de empleados, el puesto del usuario e incluso la facturación de la empresa. Este es uno de los motivos por los cuales utilizarlas directamente con usuarios que no conocen la marca no suele ser la opción más eficiente, y por eso te recomiendo utilizarlas en etapas más avanzadas de tu embudo y preferiblemente con usuarios que ya forman parte de tu lista de suscriptores. La siguiente landing page es la página de ventas y evidentemente su objetivo es presentar uno de tus productos o servicios para que el usuario lo compre o lo contrate. No obstante, esta no es la única diferencia con una página de captura o una página de generación de leads. El volumen de información que se proporciona en las páginas de venta también suele ser bastante mayor. No obstante, esto depende de múltiples factores. El primero, la madurez de tu visitante o prospecto. Cuanto mejor o peor conozca tu marca y sus productos o servicios, más o menos información le tendrás que proporcionar. Y lo mismo ocurre en función de la complejidad de tu producto o servicio y, por supuesto, su precio. Por norma general, quédate con esta idea. Cuantas más objeciones o barreras puede tener tu usuario y visitante a comprar tu producto o contratar tu servicio, más larga tendrá que ser tu página de ventas. Mira, por ejemplo, la página de ventas del máster de SEO de Big SEO, uno de mis clientes. Evidentemente, un máster es una formación muy avanzada con un precio considerable. Por ese motivo, esta página es extraordinariamente extensa. Lo mismo ocurre con la página de ventas de nuestra formación de copywriting digital Uruk, en este caso una formación de nuestra escuela. Dado que se trata de una disciplina relativamente desconocida entre nuestros usuarios, nuestra página proporciona una información bastante elaborada para así convencerlos de que se apunten a la misma. La siguiente landing page en tu embudo es una página de precios y en este caso su objetivo es de nuevo ayudar a que tu usuario compre el producto o servicio planteándole distintas opciones y ayudándolo a elegir entre una u otra. Obviamente esta página solo tiene sentido cuando tienes distintos precios o productos para un mismo tipo de servicio. Ten en cuenta que estas landing pages no deben limitarse a presentar los precios de tus distintas versiones de productos o servicios. También deben aludir a las características, ventajas y beneficios de cada una de esas versiones, así como responder a preguntas frecuentes o incluso presentar reseñas o testimonios de tus clientes para así convencer a tus prospectos de que compren. Mira, por ejemplo, la página de precios de la aplicación de productividad Evernote, en la cual proponen los distintos planes con las ventajas de cada uno de ellos acumulándose en función de un precio más elevado. Por cierto, si este tutorial te está resultando práctico, entretenido y útil, suscríbete, dale a la campanita y dale al me gusta y compártelo con todo el mundo para que de esa manera puedas seguir haciendo tutoriales como estos. Llegado este momento, lo único que deben hacer tus usuarios en tu embudo es comprar, facilitar los datos de compra, y para eso necesitamos una página de carrito de compra, la cual por definición incluye un formulario para que tu usuario te facilite los datos correspondientes de su forma de pago y por supuesto pueda confirmar la misma. No obstante, ten en cuenta que estas páginas pueden incluir pequeños detalles o incentivos, como pudiera ser testimonios, garantías o un resumen de las ventajas del producto o servicio que está adquiriendo. Sin embargo, esto no ha terminado. Después de que el usuario se convierte en suscriptor o compra, necesitamos una página de confirmación, la cual se utiliza para hacer
nurturing, a ayudar a que nuestro prospecto avance en nuestro embudo de conversión todavía más, ya sea dándole instrucciones sobre lo que debe hacer, proporcionándole una oferta o invitándole, por ejemplo, a que se suscriba o nos siga en las redes sociales. Todo con el hecho de que se vincule todavía más con nuestra marca, nuestros productos o nuestros servicios. Mira, por ejemplo, la página de confirmación de una de nuestras formaciones gratuitas, Redactor Digital Express. Cuando los usuarios se han apuntado para recibirla, acceden a una página de confirmación con una serie de instrucciones, incluyendo un mensaje de bienvenida explicando lo que van a conseguir después a lo largo de la formación y, por supuesto, dándoles instrucciones específicas de que revisen su correo electrónico y sigan los pasos en el email recibido. Hay muchas cosas que puedes solicitar a tus usuarios en las páginas de confirmación, como por ejemplo recomendarles contenidos complementarios, solicitar que compartan ese contenido en particular en las redes sociales o que te sigan en sus perfiles de las redes sociales, o incluso puedes ofrecerles un producto o servicio o un tripwire, un producto muy pequeño con una oferta irresistible, o plantearles un cupón de descuento, o en general seguir cualquier otro paso necesario en tu proceso de venta. La siguiente landing page es nuestra página de login o página para acceder a un producto o a un servicio digital. Evidentemente su objetivo o utilidad es filtrar a los usuarios de tu página web para asegurarte de que solo son clientes. Obviamente estas páginas suelen incluir algún tipo de formulario de acceso con una contraseña y un usuario para así dar permiso al usuario a acceder al contenido. No obstante, estas páginas de login pueden incluir otros elementos, como por ejemplo un recordatorio de las ventajas que el usuario va a conseguir consumiendo el producto o el servicio que ha comprado, o incluso recomendando otros productos o servicios complementarios. La siguiente landing page está presente en todo nuestro embudo de conversión porque es la página para darse de baja de nuestra lista de correo electrónico. Básicamente se utiliza para que cuando el usuario dice no quiero seguir recibiendo tu correo electrónico, termine en una página en la cual pueda confirmar o podamos informarle de que efectivamente le hemos retirado de nuestra base de datos. Sin embargo, esta es la oportunidad perfecta para recuperar la relación con ese usuario o bien establecer una relación diferente que nos permita seguir manteniendo contacto. Este es el momento idóneo para pedirle que recapacite, para ofrecerle otra forma de suscripción de manera que reciba nuestros emails con una periodicidad que le resulte más adecuada, o que reciba unos contenidos diferentes, o en el peor de los casos, cancele su suscripción a nuestra lista de correo pero nos siga en las redes sociales. O mira por ejemplo esta página para darse de baja de nuestra escuela. Una vez el usuario ha confirmado su deseo de darse de baja, le presentamos un sencillo formulario para que nos explique cómo podemos mejorar y qué es en lo que realmente habría estado interesado. De esa forma recabamos información útil para reducir el ratio de bajas en nuestra lista de suscriptores. Finalmente tenemos la página de error 404, la cual obviamente también está presente en cualquier punto del embudo de conversión. Estas páginas se utilizan para canalizar a los usuarios que han intentado acceder a una página que ya no existe o bien han intentado utilizar una URL incorrecta. Ahora bien, en lugar de decirles únicamente que se han equivocado, que esa página no existe, debemos garantizarles la mejor experiencia de usuario. Debemos darles opciones, como por ejemplo en esta página de error de nuestra escuela. Les estamos diciendo efectivamente que hay un error, pero también les estamos invitando a consumir los contenidos de nuestro blog o incluso a suscribirse a una de nuestras formaciones gratuitas. Todo para asegurarnos de que no perdemos a ese usuario y se va a otra parte de Internet. Ahora, antes de pasar a la siguiente clasificación de landing pages, permíteme darte 3 sencillos criterios para elegir entre una u otra landing page. Y son 3 sencillas preguntas. ¿Cómo ha llegado tu usuario o visitante a esa página? ¿Qué es lo que espera encontrar y hacer en esa página? ¿Y qué es lo que tú quieres que ese visitante haga en esa página? Las respuestas a estas 3 sencillas preguntas te permitirán elegir perfectamente la landing page que debes crear. Veamos ahora los tipos de landing page según tu campaña de marketing. Y no te pierdas el último porque te va a encantar. El primero es landing page para campañas de tráfico orgánico. Sí, puedes posicionar una página de aterrizaje en los resultados de tus buscadores con el objetivo de capturar a aquellos usuarios que estén buscando determinados
términos. Veamos, por ejemplo, los resultados cuando los usuarios buscan en Google curso gratuito de copywriting. Uno de los resultados mejor posicionados es nuestro curso gratuito Desafío Copywriting, y precisamente cuando hacen clic en ese resultado terminan en una página de captura, concretamente aquella en la que se les ofrece el acceso a nuestra formación gratuita. La siguiente es la landing page para campañas de SEM o publicidad en redes sociales, y en este caso es muy importante que haya una buena sintonía y sinergia entre la copy y el mensaje de tu anuncio y el texto o la copy de tu página de aterrizaje. Tiene que haber similitud en los titulares, los mensajes, la oferta, la propuesta de valor, aquello que el usuario ha consumido en tu anuncio y aquello que se va a encontrar en tu página de captura. Miremos, por ejemplo, uno de los anuncios de Mixa Network, uno de mis clientes, en el cual está promocionando su servicio de desarrollo web. Y pasemos ahora a la página de aterrizaje de ese anuncio, la cual está perfectamente alineada con el mensaje que han visto antes. O mira, por ejemplo, uno de los anuncios de Wix, en el cual está invitando a los usuarios a crear su propia página web, y terminan precisamente en una página de aterrizaje, la cual les permite seguir una serie de pasos para crearla. La siguiente landing page es la utilizada para campañas de email marketing, y aquí en este caso tienen que estar alineadas con el mensaje del email que nuestro suscriptor ha recibido y en el cual ha hecho clic. Suelen utilizarse para enviar tráfico a una página de generación de leads o una página de ventas o algún tipo de oferta similar. En este caso, por ejemplo, tenemos una página de aterrizaje de una de nuestras formaciones preguntando a nuestro suscriptor por qué nos había apuntado en ella. Y como puedes ver, tiene una sencilla pregunta y un pequeño campo para que nos responda. Y aquí permíteme darte un pequeño consejo. Recuerda que este suscriptor ya forma parte de tu lista de correo electrónico y por lo tanto ya tienes por lo menos su correo electrónico. Si no tienes intención de captar más datos, no le pidas que te los vuelva a facilitar en la página de aterrizaje de tu campaña de email. En este caso no se lo pedimos porque ya los tenemos integrados en nuestro formulario. En su lugar, tan solo tiene que hacer clic para enviarnos la respuesta a nuestra pregunta. Ahora bien, si quieres efectivamente recabar más información, lo suyo sería utilizar una página de generación de leads cualificados para venta, en la cual puedes pedirle evidentemente otros datos complementarios. La siguiente página es la página de referidos o afiliados y se utiliza para recibir tráfico por parte de usuarios que están haciendo caso de una recomendación. Habitualmente un profesional que les ha facilitado un enlace único para recomendarles un producto o un servicio. Mira, por ejemplo, la página de referidos de Canva, la cual incluye el correspondiente incentivo para probar la herramienta. Y finalmente tenemos las landing pages en campañas virales. Y el objetivo de estas páginas de aterrizaje es lograr generar ruido en torno a nuestra marca, una oferta, un producto o un servicio, en general lograr un mayor impacto en las redes sociales, y por eso suelen incluir algún tipo de elemento de interacción para que el usuario que termine en esa página pueda compartirla con otros usuarios. Mira, por ejemplo, aquí la página de aterrizaje que creamos con uno de mis clientes, en la cual ofrecíamos un sorteo con motivo del lanzamiento de su formación especializada en YouTube. Este sorteo tuvo un enorme alcance y repercusión, de forma que fue compartido reiteradamente por parte de los usuarios en las redes sociales. Y mira, por ejemplo, aquí una página de aterrizaje de Gucci para dar mayor ruido y notoriedad a uno de sus productos. Básicamente es un juego interactivo al cual los usuarios pueden acceder e incluso compartir en las redes sociales. Antes de pasar a la siguiente clasificación, por favor, recuerda suscribirte, darle a la campanita, darle al me gusta y sobre todo compartirlo con todo el mundo para que así podamos divulgar estos tutoriales y puedas seguir publicándolos. Ahora sí, llegamos a los tipos de landing page según formato y ubicación. Y el primero es la landing page independiente o stand alone. Por definición, estas páginas son muy sencillas y efectivamente son independientes respecto al resto de contenido de tu página web. ¿Qué significa eso? Que debes prescindir de cualquier opción de navegación hacia el resto de contenido de tu página. Estas landing pages tienen un único objetivo por norma general, y es convertir a tu usuario en suscriptor o cliente, dándole una única alternativa, y es hacer clic en tu formulario de suscripción o en el botón de compra.
Miremos, por ejemplo, la página de captura de uno de mis clientes para una de sus formaciones gratuitas. Como puedes ver, tiene un diseño minimalista con un titular, una imagen, 3 bullet points y un botón tras el cual se despliega un pop-up con el correspondiente formulario para acceder a la formación gratuita. Ahora, ¿qué ocurre cuando el usuario no termina de convertir o incluso intenta irse de nuestra página? Es aquí donde utilizamos nuestro pop-up o splash page. Sí, ya sé que he mencionado antes la splash page refiriéndome al embudo de conversión, pero ahora también puede considerarse un formato de landing page y seguramente ya lo conoces. Es una sencilla cuadrícula que aparece superpuesta sobre el contenido de nuestra página con un mensaje muy sencillo y un sencillo formulario de captura para que el usuario acepte nuestra oferta o nuestro lead magnet. La siguiente landing page es el microsite o micrositio y en realidad son un punto intermedio o un fenómeno híbrido entre lo que sería una página web y una landing page exclusivamente o una landing page independiente, porque consiste en agrupar un número reducido de páginas que giran todas ellas en torno a un solo producto, un solo servicio o una sola oferta. Por ejemplo, tenemos aquí la página de orbitalthemes.net. En este caso, una plantilla de WordPress especializada en SEO que vende uno de mis clientes, Big SEO. Como puedes ver aquí, su página de inicio es básicamente una página de ventas y cuenta con una serie de botones de navegación, los cuales llevan a otras secciones, pero todos ellos tienen un único y mismo objetivo, y es lograr que el usuario compre la plantilla en cuestión. Estas páginas no solo se usan por parte de negocios que venden un solo producto, sino también por parte de aquellos que tienen una gran cantidad de productos o servicios y quieren concentrar sus esfuerzos de marketing y ventas por separado. De manera que en lugar de ofrecer su producto o servicio en su página principal, crean un microsite, un micrositio centrado exclusivamente en uno de sus productos y allí es donde destinan el tráfico de sus campañas específicas de marketing y ventas. Esto tiene una ventaja complementaria y es que en el caso de que tu producto o servicio se destine a un perfil de cliente muy particular, puedes crear toda una imagen, todo un discurso específico, todo un branding concreto respecto a ese producto que sea diferente del resto de tu marca. Sobra decir, eso sí, que deberías asegurarte de que esa landing page y ese microsite reciban exclusivamente un tráfico altamente cualificado y por tanto interesado en ese producto o servicio en cuestión. Por supuesto, tenemos la opción opuesta, que es el main site, una landing page en tu página principal. Y en este caso debes asegurarte de que los mensajes, el branding, la voz de tu marca en esa landing page se alinee con el resto de contenido y copy de tu página principal. Y si no sabes qué es la voz de tu marca, haz clic en este otro tutorial. Dado que estas páginas se montan en la página principal de tu negocio, quizás te estés preguntando si deberían incluir botones de navegación o algún menú similar. Nada te impide hacerlo, sin embargo, por norma general, te recomiendo eliminar igualmente los botones de navegación. Tu usuario, si realmente quiere ver el resto de tu página, siempre puede visitar por iniciativa propia el dominio tomando la URL correspondiente. Y el último tipo, en función de la campaña de marketing, es la landing page en Facebook, Instagram o en marketplaces como Amazon. En este caso, evidentemente, la copy y el texto, el mensaje de esa landing page debe estar bien alineado con la usabilidad o la experiencia de uso que cada uno de tus usuarios hacen en la plataforma en cuestión. Por ejemplo, si es una página de aterrizaje específica para Facebook e Instagram, probablemente puedes hacer que gire en torno al me gusta o a seguir un determinado perfil. Mientras que si estamos hablando de una página de aterrizaje como la que estamos viendo aquí en Amazon de Pantene México, obviamente en lo que te tienes que centrar es en la venta de los productos, en este caso de Pantene, que se pueden comprar en Amazon. Ya para terminar y muy rápidamente vamos a ver los tipos de landing pages en función de la oferta o contenido dentro de la página de aterrizaje. Y comenzamos con la más sencilla, que es la suscripción a tu boletín de correo electrónico. Evidentemente, este es el lead magnet más sencillo. Estamos proponiendo a nuestro usuario que nos facilite sus datos a cambio de enviarle un sencillo email con noticias o temas de interés. La siguiente landing page es mucho más habitual y es la que ofrece un libro electrónico, o mejor dicho, un white paper, que se trata de un manual centrado específicamente en una temática o problemática
del interés de tus usuarios. Ofreces ese libro de descarga virtual a cambio de que te faciliten los datos de contacto. Miremos, por ejemplo, aquí la página de captura de uno de mis antiguos clientes, Sour Thinking, quien en su día estaba especializado en inbound marketing. Elaboramos una gran cantidad de white papers y cada uno de ellos tenía su página de captura correspondiente. En este caso, un white paper especializado en el despliegue de una solución ágil de inbound marketing and sales. La siguiente landing page más habitual es la que ofrece un curso gratuito. Tenemos aquí, por ejemplo, la landing page de Desafío Copywriting, el curso gratuito de copywriting que ofrecemos en nuestra escuela. Este tipo de lead magnet está pensado en unos usuarios que ya tienen una mayor intención de compra. Al fin y al cabo, están buscando un curso. En este caso es gratuito, pero tenemos altas probabilidades de que después se suscriban a una formación de pago. El siguiente tipo de landing page ofrece un webinar o el acceso a un evento en particular. Mira, por ejemplo, uno de los webinars que ofrecemos con Big SEO para una formación gratuita especializada en SEO al mismo tiempo que generación de ingresos mediante páginas web. Este lead magnet y esta landing page son el punto de entrada de un embudo de conversión que después vende una formación avanzada precisamente en esta temática. Por supuesto, hay otro tipo de eventos que puedes promocionar con estas landing pages, como por ejemplo conferencias presenciales o cualquier otro evento bajo demanda en el cual los usuarios puedan suscribirse. Te recomiendo que en estas landing pages indiques específicamente cuál es el contenido y aspectos destacados del evento, cuáles son los ponentes, cómo se pueden conectar, cuál es la fecha y horario y cualquier otro elemento relevante que ayude al usuario a tomar una decisión de registro. También puedes crear landing pages ofreciendo una prueba gratuita de tu producto o especialmente de tu servicio. Veamos, por ejemplo, una landing page de HubSpot en la cual ofrece a los usuarios probar gratuitamente su herramienta. Este tipo de landing pages con este lead magnet están pensadas en atraer prospectos que realmente sean potenciales clientes interesados en nuestro producto o servicio. Al fin y al cabo, están probándolo gratuitamente, luego sabemos que tienen un verdadero interés en él. También puedes hacer landing pages promocionando sorteos. Estas te permiten tener un gran alcance dentro de las redes sociales y entre las comunidades, porque muchos usuarios tienden a querer apuntarse con independencia de que todavía no estén preparados para comprar. Este tipo de landing pages son muy útiles para lograr un mayor alcance de tu marca. Quizá captes muchos usuarios que todavía no tienen una verdadera intención de compra, pero sí vas a divulgar muchísimo tus productos, servicios y por supuesto tu propia marca. Mira, por ejemplo, una landing page de un sorteo de productos Procter & Gamble para que los usuarios puedan apuntarse y recibir este lote de premios y por supuesto para que puedan compartirlo con todos los usuarios. Algo muy parecido hizo uno de mis clientes, Romuald Fons, y la agencia Big SEO cuando lanzamos la formación especializada en YouTube CreceTube. En este caso, creamos un sorteo de kit de youtuber que incluía cámaras, micrófonos y demás elementos y productos interesantes para nuestro buyer persona, para nuestro perfil de cliente, y hubo miles de personas que se apuntaron al sorteo y que además lo compartieron con otros usuarios. El séptimo contenido u oferta es una membresía a tu comunidad. Hay muchísimos usuarios que están interesados en formar parte de un grupo de personas con sus mismos intereses y problemáticas, y esto te puede resultar muy interesante para después ofrecerles tus productos o servicios. Así que puedes crear landing pages para que se apunten a tu propia comunidad. Por otro lado, en caso de que tu negocio cuente con una aplicación móvil, deberías crear landing pages para que los usuarios se la instalen en sus propios dispositivos. Evidentemente van a tener que pasarse por la Apple Store o por la Play Store. Sin embargo, antes de llegar a esas páginas específicas para descargarse la aplicación, puedes crear tu propia landing page en la cual vendas todas las ventajas y beneficios de la misma y así tengas muchas más probabilidades de que los usuarios quieran descargársela. Mira, por ejemplo, la página de Monify Me. En lugar de utilizar únicamente las páginas de Play Store y Apple Store, por la cual evidentemente van a tener que pasar sus suscriptores, tienen su propia página en la cual se aseguran de poner de manifiesto todas las ventajas y beneficios de su aplicación. Y así cuando los usuarios hacen clic en el botón de descarga, están muchísimo más convencidos de instalársela. Y por último tenemos las landing pages centradas en un producto o servicio de tu negocio y marca. Sobra decir
decir que estas landing pages no son otra cosa que páginas de venta, cuyo objetivo es precisamente conseguir que el visitante de esa página compre tu producto o servicio. Tienes que poner de manifiesto las características, pero sobre todo las ventajas y los beneficios de tu producto o servicio, resolver cualquier tipo de objeción, presentar todos los testimonios de los que dispongas y dar el mayor número de argumentos posibles para convencer a tu usuario de que compre. Mira, por ejemplo, una de las páginas de aterrizaje utilizadas por Samsung, en este caso para vender su televisión QLED. Como puedes comprobar, están constantemente aludiendo a todos los beneficios de este producto, concretamente a la experiencia de la que va a disfrutar el usuario cuando se haga con la televisión. Eso es exactamente lo que tienes que hacer en tus páginas de venta. Proyecta a los usuarios beneficiándose de aquello que están a punto de comprar. Por favor, si te ha gustado este tutorial, suscríbete, dale a la campanita, dale al me gusta y sobre todo compártelo con todo el mundo. Y ahora lo que tienes que hacer es ver este otro tutorial sobre landing pages y justo después también puedes ver este otro que te va a encantar. Nos vemos. Chao.